parte de la aplicación de los variadores de frecuencia. Bueno, no sin antes ver cuáles son nuestras unidades de negocio, una rápida presentación de qué es lo que BEC. Lo que es el grupo BEC está dividido en estas 5 unidades de negocios, que es motores, automatización, transmisión y distribución, energía y pinturas. El día de hoy nosotros vamos a enfocarnos en la parte de automatización. Y dentro de esta unidad de negocio, ustedes podrán encontrar lo que son controls, seguridad de máquinas, lo que es building y la parte de construcción, de critical power, tableros eléctricos, soluciones en energía solar, la parte de tracción eléctrica, negocios digitales y bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en la sección de drives. Y bueno, empezamos, ¿no? ¿Qué es realmente un variador de frecuencia? ¿O cómo lo podemos definir, no? Realmente un variador de frecuencia es el equipo que nos permite tener el control de un sistema, de un motor, lo que es en el arranque, durante todo el proceso y en la parada. Esto es un poco diferente de lo que es el arrancador suave, ¿no? Ya que un arrancador suave nos permite solamente tener un control en el arranque y un control en lo que es en la parada. No tenemos en el proceso este control. Nuestros equipos, actualmente ustedes van a poderlos, o aquellos que ya conocen el equipo y que ya han trabajado con él, se darán cuenta que tiene una instalación y una operación simple, Gracias. una fácil parametrización. No. Pero bueno, ¿me Y escucha? ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Entonces, siguiendo con la parte de la presentación, teníamos lo que es una fácil instalación y una operación simple. En la parte de fácil parametrización, ¿y a qué nos referimos con una fácil parametrización? Es que los equipos ya vienen preprogramados. Y esto me refiero es que solamente tendremos que colocar lo que son datos de motor, como en todas las marcas se coloca, datos de motor. Y una vez que coloquemos el dato de motor de placa, el equipo ya está listo para arrancar, ¿no? Tú vas a tener un botón de start, stop. eh, en equipos como un CFW 500, ustedes van a tener start, stop, cambio de giro, cambio de local remoto y un yogueo. Y también ya vienen programados para ponerlos en modo remoto y esto ya viene programado de la siguiente manera. Digital 1 es para start, stop, digital 2 es para cambio de giro, digital 3 para reset de fallas y digital 4 para yogueo. Realmente lo único que hay que hacer es hacer cableado y ya viene toda la programación lista para el primer arranque. Inclusive en el modo remoto ya viene también para colocar potenciómetro y es con el que estaríamos regulando la velocidad. Los equipos también cuentan con un alto grado de compactación. El diseño es moderno. O aquel que ha tenido la oportunidad de trabajar con estos equipos ve que el HMI, el equipo es muy fácil y de acceder a todo el sistema. Protege al motor de manera eficaz, ya que todos nuestros equipos, bueno, tienen protecciones hacia el motor. Todos los software de todos los equipos son totalmente gratuitos. Ustedes pueden en este momento entrar a la página de BEC y descargar el software. Y esto porque ya traen un PLC integrado. Al traer un PLC integrado necesitamos colocar un software que es para hacer programación tipo escalera o ladder y el software, como aquí lo estoy indicando, son totalmente gratuitos. No hay que adquirir el equipo, entren a la página de BEG y ahí pueden descargar todos los software. Contamos con funciones especiales. Dentro de los mismos software ustedes van a poder encontrar funciones especiales como sistemas de bombeo, para sistemas de grúas, bobinadoras, ventiladores. Estos software ya están desarrollados y nada más es cuestión de que ustedes vayan programándolo con unas pantallas que los llevan de la mano eh, durante toda la programación. Y finalmente, bueno, tenemos la parte de el excelente costo-beneficio. Pero bueno, ¿cuál es la estructura básica de un convertidor de frecuencia? El equipo se divide en 3 etapas: la etapa rectificadora, la etapa de link de corriente continua y la etapa inversora.
Dentro de estas tres etapas, ustedes en la parte rectificadora lo que hacemos es entra la corriente alterna, la va a hacer a corriente directa, siempre va a quedar un voltaje rizo, que es la parte del link de corriente continua que nos va a ayudar todavía a disminuir este voltaje rizo para tener una línea o un voltaje más fiel al corriente, a un voltaje de corriente continua. Y finalmente llega a la etapa inversora, que es la que nos permite controlar el motor. Algo importante que debemos de considerar es esta fórmula, es lo que queremos tener, es la velocidad de cada motor va a estar definida por 120, la frecuencia entre el número multiplicado por un desplazamiento. Este desplazamiento es el que nos genera que en el motor no tengamos, por ejemplo, un motor de 4 polos. Si nosotros aplicamos, tendríamos 120 por la frecuencia que sería 60 entre 4 polos, tendríamos una velocidad de 1800 RPM. Todo por el deslizamiento que tiene cada fabricante, es lo que genera que nuestro motor tenga una velocidad de 1760, 1780, que son datos que vienen en la placa de motor. Para algunos casos prácticos nosotros tenemos que quitar la parte del deslizamiento, principalmente para cuando queremos programar algún variador, en el cual pues de estándar viene como control en Hertz. De aquí podríamos definir si el cliente te pide alguna velocidad en específico, simplemente despejando las fórmulas. Bueno, dentro de los variadores tenemos los diferentes tipos de control. ¿Cuáles tenemos o cómo están divididos? Se dividen en dos. Normalmente lo podemos tener como de modo control escalar y lo que es el control vectorial. Dentro del control escalar, en VEC vas a encontrar lo que es el BF ajustable, el BF cuadrático, el Voltage Vector VEG, que es un control escalar mejorado, que fue desarrollado por VEG. En la parte vectorial tenemos lo que es el sensor less con encoder, el PM con encoder y PM con sensor less, que es para motores de imanes permanentes. Más adelante vamos a ver este tipo de control, cómo lo vamos a definir por cada tipo de aplicación. En el control escalar, como lo pueden ver ustedes en la gráfica, se comporta de esta manera. Mientras va incrementando el voltaje y va incrementando la frecuencia, el torque también va incrementando. El momento en el que nosotros tenemos 60 Hz y el voltaje máximo, ya sea 220 o 440, en ese momento tendríamos el torque nominal del motor. Dentro de las aplicaciones o de los equipos, de los variadores de frecuencia, tenemos una aplicación que se llama voz de torque. Eso nos permite incrementar el torque nos permite tener este control que ustedes ven en esta sección y poder tener un torque inicial mayor para aplicaciones donde requeramos romper esta inercia inicial. Esto hablando del control escalar. En la parte de control vectorial existen dos tipos de control. El control vectorial sensorless, que se puede llamar malla abierta, y sin sensor, donde el variador va a intentar rastrear lo que es al mismo motor para mantener el torque todo el tiempo. Y en la parte del control vectorial con encoder, la parte del encoder nos va a servir para tener una precisión más exacta en el sistema de control y también esto nos va a permitir tener torques, velocidades muy bajas con un torque casi al 100%, ¿no? Dentro del comparativo de tecnologías, de cómo nosotros lo vamos a poder ver y ustedes en esta pequeña tabla lo podrán distinguir. Cuando nosotros tenemos un motor de corriente directa con realimentación, podríamos tener una precisión del 0.25%. El control del torque se encuentra disponible en este tipo de tecnología y el sincronismo con precisión también se encuentra disponible. Cuando nosotros agregamos un convertidor de frecuencia para tratar de sustituir, en este caso, un motor de corriente directa, vamos a ver aquí de esta manera, el convertidor de
frecuencia con un control escalar nos da una precisión de velocidad del más o menos 1%. El control del torque de precisión tampoco. ¿Puedes explicar de nuevo la primera tabla? Hablando, es cuando tenemos nosotros un motor de corriente directa. Esta parte del motor de corriente directa es por la parte, hay aplicaciones o hay máquinas donde todavía tenemos un motor de corriente directa y tiene un muy buen control, tiene una muy buena precisión, como lo estamos viendo en la tabla. Tiene una precisión de 0.25%, el control del torque sí está disponible y el sincronismo de precisión lo tenemos también disponible. Al tratar de sustituir con un convertidor de frecuencia, tendríamos que considerar lo siguiente. Si ustedes pueden ver, el convertidor de frecuencia con un control escalar nos da una precisión de velocidad de más o menos 1%. El control de torque no lo tenemos disponible. El sincronismo de precisión tampoco está disponible. Aquí tendríamos que considerar un convertidor de frecuencia con un control vectorial. Como vimos anteriormente, existen dos tipos de control, uno con sensorless y uno con encoder. El sensorless nos permite tener una precisión de velocidad de 0.5%. El control de torque también lo tenemos disponible, pero el sincronismo de precisión no está disponible en este sistema. Ahora, ¿dónde igualaríamos a un motor de corriente directa con un convertidor de frecuencia, un control vectorial y que a su vez este tenga un encoder? Lo que nos daría una precisión de 0.01%, un control de torque que lo vamos a tener disponible y un sincronismo de precisión que también estará disponible. Ahora, para poder seleccionar bien qué variador vamos a nosotros a tener, necesitamos definir el tipo de carga. Ya anteriormente definimos los tipos de control. Estos tipos de control nos van a ayudar a seleccionar en conjunto al tipo de carga. Los tipos de carga los podemos clasificar en tres grupos. Cargas de par variable, cargas de par constante y cargas de potencia constante. ¿Dónde las vamos a encontrar? Un sistema de carga de par variable, ustedes los ejemplos más comunes los vamos a tener en bombas centrífugas, sopladores centrífugos, ventiladores, compresores centrífugos, y el comportamiento es como se ve en la parte de enfrente en este tipo de gráficas. Se dan cuenta, tenemos una carga variable que mientras va incrementando o va pasando el tiempo, va incrementando también. De la misma manera tenemos la variación lineal por el par. En este caso el par se va manteniendo y aquí el par va a ir incrementando. Otro tipo de carga, perdón, aquí es muy importante, ya una vez que definimos el tipo de carga variable, nos va a permitir seleccionar el tipo de control. Ustedes con esta gráfica se podrán dar cuenta que es muy similar a la de un control escalar. Entonces, realmente nosotros podríamos programar este tipo de carga variable eh, con el control escalar. Entonces, como podemos ver, el sistema de bombas centrífugas no es necesario un sistema con un variador que ustedes tengan, que tenga un control escalar o un control cuadrático. Podríamos hacer la programación y tener un comportamiento similar a la gráfica. Ahora, para cargas de par constante, ¿dónde los podemos encontrar? Los ejemplos más comunes van a ser en compresores alternados, compresores helicoidales, elevadores de cargas, cintas transportadoras, bombas de desplazamiento positivo, extrusoras, trituradoras. En todo este tipo de cargas que vamos a llamarlas cargas pesadas. Las anteriores las podríamos definir como cargas ligeras a medianas. En este caso, cuando ustedes detecten una aplicación donde se requiere una carga pesada o donde requeramos el par al 100% desde el arranque, aquí es donde nosotros seleccionamos el tipo de control. Sería un control sensorless o un control sensorless con encoder, que nos va a definir si realmente requerimos mucha precisión para poder hacer la aplicación
Si ustedes requieren esta precisión, se recomienda tener el sensor LES con encoder. Si la precisión no es algo importante y donde no deberíamos, o donde normalmente pues no nos interesa mucho la precisión, un ejemplo podría ser las trituradoras. Realmente no nos interesa la precisión, pero sí nos interesa que tengamos este torque desde torque muy alto al arranque. Entonces aquí nosotros seleccionamos un variador que tenga la aplicación sensorless. Para las cargas de potencia constante, que son herramientas de mecanizado o embobinadoras, donde normalmente ustedes lo van a ver, qué es lo que o cómo se comporta el sistema, tenemos un par muy elevado al arranque y mientras el sistema va avanzando o el proceso continúa en avance, el par va bajando, como ustedes se pueden dar cuenta aquí. La gráfica inicia con un torque muy alto, el tiempo va pasando, el par va disminuyendo. Aquí, ¿qué tipo de control se recomienda? Pues realmente necesitamos un torque muy alto al arranque, pues volvemos al par constante, o lo que es la potencia de par constante, sería un control sensorless, y aquí ustedes, en la parte de bobinadora, sí necesitamos muchas veces la precisión, ¿no? Entonces, cuando necesitamos precisión, pues tendría que ser un sistema sensorless con encoder. Bueno, aquí hay un resumen de todos y con otro tipo vamos, de definición por las aplicaciones de motores. En este caso lo podemos ver como una curva constante, una curva de par lineal, una curva de parabólica y una curva hiperbólica. Realmente todas se comportan la misma. Aquí tendríamos que utilizar un sensor LES. Aquí con el escalar del sistema podríamos trabajar. Este sistema también podríamos trabajar con un escalar o un escalar cuadrático. Y en este sistema hiperbólico necesitamos trabajar forzosamente con un sistema sensorless para tener el par muy alto al arranque. Hasta ahorita ya vimos dos puntos importantes, ¿no? Definir el tipo de control que necesitamos para la aplicación y a su vez con la aplicación ya estamos definiendo dos puntos para la selección de un variador. Pero bueno, todo variador también genera armónicos y bueno, ¿cómo se comportan estos armónicos ante la red? Todo variador, la mayoría de las marcas pues, son 6 pulsos. ¿Cuáles son los armónicos que siempre te va a entregar un variador de 6 pulsos? Siempre va a ser más menos 1. Entonces, realmente un variador te estaría afectando la séptima y la quinta armónica. ¿Y esto qué es lo que hace, ¿no? En un sistema, cómo nos afecta? Ustedes ven aquí, esta es la onda fundamental, la compañía suministradora de energía eléctrica. Una vez que tenemos esa onda y se ve afectada por un armónico, en este caso es un armónico del tercer orden, ¿qué es lo que va a pasar? En este sistema ustedes van a tener que, mientras tengamos crestas y valles, lo que va a hacer es cresta y cresta de la onda va a tender a hacer una suma. En este caso tenemos una cresta y un valle, va a presentar una resta y aquí va a volver a tener otra suma, cual modifica nuestra onda y la onda fundamental queda de esta manera. Esta es la onda que tendríamos en un sistema con un sistema del tercer orden. Si se dan cuenta, bueno, la onda ya se empieza a ver afectada. ¿Y qué genera esto? ¿No? O sea, esta onda realmente lo que genera es que en la parte de los capacitores o condensadores tendremos un aumento de temperatura, vamos a presentar un aumento de pérdidas, disminución de la vida útil, sobretensiones, rupturas. En motores vamos a presentar el aumento de temperatura, aumento de ruido, disminución de la vida útil, disminución del rendimiento del mismo motor, daños en los cojinetes, golpeteos de torque, en fusibles, disyuntores, conmutadoras, seccionadoras, puede presentarse una actuación indebida y en transformadores
vamos a tener el aumento de temperatura, las pérdidas entre hierro y cobre, y bueno, pues la disminución de la vida útil de este equipo. Pero bueno, también cómo vamos a solucionarlo, ¿no? O sea, ya tenemos el problema del armónico y cuáles son las diferentes soluciones que cuando se presentan podemos tener, ¿no? Primeramente es la instalación de filtros pasivos a la salida, ya puede ser filtro senoidal o un filtro DVDT o inclusive un filtro senoidal. Eh, ¿Cuáles son las características o qué es lo que nos va a generar y colocar este tipo de filtros, ¿no? Finalmente, pues vamos a tener un aumento en el costo de la instalación, ya que se trata de otro equipo externo al variador. Restricción para las operaciones en los modos vectoriales. Cuando nosotros colocamos este tipo de filtro, hay que tener en cuenta que una vez que colocas el filtro, realmente el control vectorial va a entrar en conflicto con los filtros. Aquí se recomienda seguir trabajando con el control escalar. Tenemos una caída de tensión y reducción de la potencia del motor. Otra solución que podemos dar a los armónicos es el uso de inversor con un mayor número de pulsos, que también genera un aumento. Y finalmente, otra mejora es la mejora de la calidad de la modulación PWM. Esto se tendría que colocar un variador con una modulación por vectores espaciales que se llama SVM, no aumenta costos y mejora el control de la tensión. Esto es importante porque todos nuestros variadores de VEG cuentan con este tipo de modulación de vectores espaciales, SVM, y nos permite hacer una conexión entre variador de nuestra marca, variador marca VEG y motor marca VEG. Nos permite tener una conexión hasta 100 metros sin necesidad de colocar ningún otro método de reducción de armónicos. Cuando el variador sigue siendo B y el motor es de otra marca, hay que considerar solamente 50 metros disponibles sin necesidad de estos filtros. Una vez que pasamos estos metros, ya sea 50 o ya sean 100, habría que colocar cualquiera de los filtros adicionales que ya vimos, sea un reactor, ya sea a la entrada o la salida, un filtro de BDT o un filtro senoidal. Pero bueno, estos filtros realmente qué nos proporcionan, o sea, cuáles son las distancias que nos va a proporcionar los filtros. Realmente un reactor de salida solamente nos proporciona 33 metros adicionales. Esto quiere decir que alcanzaremos a una distancia máxima entre motor y variador BEC de 133 metros adicionales, o un variador BEC y motor de otra marca alcanzaríamos hasta 83 metros adicionales. Cuando ya superamos esta distancia, el siguiente equipo que se recomienda va a ser un filtro el que permite conectarnos hasta 500 metros entre variador y motor, siempre teniendo lo que ya les había dicho, o sea, sería 550 o los 600 metros con el variador. Y una vez que superamos estas distancias, que ya son muy raras las distancias que superamos de 500 metros, pero llega a pasar en algunas situaciones, deberíamos de colocar un filtro senoidal, el cual nos permite conectarnos hasta 5000 metros entre variador y motor. Bueno, de esta manera ya vimos tipos de control que necesitamos considerar, el tipo de aplicación que es muy importante para saber qué variador podríamos colocar. Y bueno, acabamos de ver también que necesitamos considerar la distancia que se tiene entre motor y variador. Y bueno, ahora, ¿cuáles son estas otras consideraciones? Principalmente tiene que ver con la altitud. Es algo que normalmente no estamos acostumbrados a hacer. Siempre el variador se cotiza de acuerdo a la corriente del motor. Hay que tener este punto, ya que a un variador hasta 1000 metros de altitud no tiene ningún derrateo. Pero una vez que pasamos de los 1000 metros hasta los 4000 metros, existe una reducción de corriente del 1% por cada 100 metros por encima de los 1000 metros de altitud.
Entonces, si nosotros consideramos que el variador va a estar a 2000 metros, hay que hacer un derrateo del 10% de la corriente. Cuando se opera con temperaturas por encima de lo especificado, también es necesario aplicar un derrateo de corriente por cada grado centígrado hasta 50 grados centígrados. Una vez que superamos los 50 grados centígrados, podremos seguir aplicando un derrateo, pero en este momento sería un derrateo del 2% hasta llegar a 60 grados centígrados. Es importante también tener esto porque muchas veces la aplicación es que el variador puede estar al lado de una caldera que esté entre los 55 grados, 50 grados centígrados y hay que aplicar estos derrateos. Tensión de sobrecarga también es muy importante saber si vamos a trabajar en un sistema normal duty o en sistema heavy duty. El normal duty nos permite tener una sobrecarga normal que va al 110% de la corriente nominal durante un minuto y hasta 150% de la corriente nominal durante 3 segundos. Y esto nos permite hacer una sobrecarga cada 10 minutos. Cuando trabajamos en un sistema heavy duty, la sobrecarga pesada es de 150% de la corriente durante un minuto y un 200% de la corriente nominal durante y nos permite tener igual una sobrecarga cada 10 minutos. Dentro de nuestras familias, CFW 100, CFW 300, CFW 500, todos ya están sobredimensionados con una sobrecarga en heavy duty. Entonces, realmente los equipos tal cual ya vienen para aplicaciones pesadas. Bueno, ya vimos las otras consideraciones, pero realmente nos falta definir algo importante, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger al variador de frecuencia? Ya vimos los tipos de control, ya vimos el tipo de aplicación, las consideraciones de derrateo y las consideraciones de distancia. Pero también tenemos que analizar las protecciones hacia variador. Estas protecciones son sí y únicamente con lo que es fusibles ultrarrápidos, son fusibles AR, como aquí lo especifica, AR indica fusible de rango parcial para protección de equipamientos para semiconductores. ¿Y esto por qué? ¿No? O sea, realmente podrían definirnos por qué un fusible ultra rápido, y ahorita vamos a ver esta sección, pero el fusible ultra rápido está conformado de la siguiente manera. Tenemos lo que es la terminal tipo cuchilla, el cuerpo que es de cerámica, la parte del elemento fusible es un elemento de plata pura, trae lo que es arena de cuarzo. Las normativas vienen y certificaciones vienen también grabadas dentro del equipo. Y bueno, podemos ver aquí cuáles son las corrientes nominales y la información básica de nuestro fusible. Y bueno, en la parte superior encontrarán ustedes el indicador de actuación. Ahora les voy a mostrar una comparativa entre las diferentes tecnologías que normalmente existen de protección y que a veces el cliente luego llega a colocar, ¿no? O sea, en este caso tenemos un fusible ultra rápido versus un fusible uso general, el GLGG, y cómo se comporta, ¿no? El fusible general, teniendo vamos a leer aquí con la misma gráfica, un cortocircuito de 3 kiloamperes y el fusible siendo de 500 amperes, tenemos un tiempo de respuesta de 3.5 segundos. La respuesta es buena, pero ¿qué pasa con un fusible ultra rápido, ¿no? O sea, ¿cómo se comporta este fusible ultra rápido? Mismo fusible de 500 amperes, mismas condiciones, 3 kiloamperes, y el tiempo de respuesta es de 5 milisegundos. Estamos hablando que un fusible de uso general tarda aproximadamente 700 veces en abrir, a diferencia del fusible ultra rápido. Este es mucho mejor, ¿no? O sea, protege de una manera más eficaz al sistema o a lo que es a nuestro variador. En algunas ocasiones, pues, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues podemos colocar un guardamotor, ¿sí? Y vamos a ver es la comparativa entre el fusible ultrarrápido versus lo que es el guardamotor. El guardamotor se divide en dos, en esta gráfica, ustedes lo pueden ver.
Esta primera sección es la parte de sobrecarga y esta segunda sección es la parte de un cortocircuito. Sabemos que el guardamotor tiene protección térmica y magnética. La parte térmica es esta sección y la parte magnética es a partir de esta sección hacia acá. Entonces, colocando una sobrecarga de un guardamotor de 25 amperes, vamos a iniciar con una sobrecarga, 4 veces la corriente nominal, estamos hablando que sería 100 amperes, tiene el guardamotor a abrir en 9. Y si nosotros colocamos un cortocircuito de 15 veces la corriente nominal, tenemos un tiempo de, bueno, tenemos una corriente de 375 amperes con un tiempo de 9 milisegundos. ¿Qué pasa con el fusible ultrarrápido, ¿no? Vamos a analizarlo en los dos casos. Aquí tenemos los datos del caso anterior. 100 amperes a 25 amperes del fusible, tenemos un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Hay una gran diferencia de 9 segundos a 3 milisegundos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos los 375 amperes del cortocircuito? Bueno, eh, imaginariamente iría por debajo, lo cual no existe. Nos vamos al inmediato, que sería un milisegundo. Estamos hablando que es instantáneo la apertura del fusible. Ustedes se dan cuenta, el fusible ultrarrápido sigue siendo la mejor opción para la protección del variador. ¿Y esto por qué? Sabemos que la electrónica que tienen los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves, son, hablando ya electrónicamente, pues toda la electrónica es muy sensible contra un cortocircuito, ¿no? Entonces, hay que proteger sí o sí el variador con estos fusibles ultra rápidos, ya que muchas veces la tarjeta de control o la tarjeta de potencia que se llega a dañar supera por mucho en costo a colocar unos fusibles ultra rápidos y tener inclusive un kit ahí de fusibles ultra rápidos por si se llegan a dañar los primeros. Es un costo muy bajo versus la tarjeta de control, la tarjeta de potencia que tendrías que adquirir si se llega. Pero bueno, vamos a ver el último caso, ¿no? Es fusible ultra rápido versus el interruptor caja moldeada. En este caso, el interruptor caja moldeada es similar, tiene una parte de sobrecarga, tiene una sección de cortocircuito y nosotros podemos ajustar la sobrecarga o inclusive el cortocircuito, ¿no? En este caso, para un interruptor DWA de 160L, 160 amperes, con un cortocircuito de 1000 amperes, el tiempo de respuesta puede ir de acuerdo al ajuste desde 0.6 segundos hasta 10 segundos. Con el fusible ultrarrápido, para las mismas condiciones de 1000 amperes, 160 amperes, el tiempo de respuesta es de 3.5 milisegundos. Existe una diferencia que va desde 170 hasta 2800 veces más rápido. Todo esto depende del ajuste del caja moldeada. Entonces, si se dan cuenta, la protección adecuada para BEG o la que BEG recomienda, pues primeramente es un
Tuvimos un detalle aquí con la red. Denme unos minutos. Estamos conectándonos de nuevo. Ah, ok, ok. Perdón. Creo que eh, dejé de compartir en un momento. Este, Nada más para retomar por si perdimos de la parte de lo que fue la comparativa entre el fusible ultrarrápido y el caja moldeada, rápidamente, ¿no? Teniendo el mismo o una condición de 1000 amperes, el tiempo de respuesta va de 0.6 hasta 10 segundos. Y con el fusible ultra rápido tenemos un tiempo de respuesta de 3.5 milisegundos. Esto, de acuerdo al ajuste del caja moldeada, puede ir desde 170 hasta 2800 veces más rápido la actuación del fusible ultra rápido. Ahora, Beck, ¿cuál es la recomendación que hace Beck, no? Realmente necesitamos el guardamotor o el caja moldeada, pero como interruptor o seccionamiento principal, que es la protección para sobrecarga y cortocircuito del sistema. El fusible ultrarrápido, que es nuestra protección para la electrónica del convertidor o del arrancador suave. Continuamos con la parte de un contactor, esto lo podemos omitir, realmente es para tener un apoyo hacia el arrancador o el convertidor o un control automático a distancia. Bueno, sigue lo que es el convertidor y el arrancador suave, que es el arranque o la protección hacia nuestro motor, y finalmente pues lo que es el motor. En esta sección, aguas abajo del convertidor, eh, solamente existe una manera en que ustedes puedan colocar alguna protección adicional al motor, y eso es cuando hablamos de un arranque multimotor. Cuando hablamos de un arranque multimotor, a través del variador o del arrancador, tendríamos que colocar sí o sí una protección hacia motor. En este caso tendría que ser al menos un relé térmico para protección a motor, ya que el sistema o el variador detectará como si tuviéramos un solo motor. Y como lo colocamos supongamos que ustedes tienen tres motores de 10 HP, pues tendremos que hacer la suma de las corrientes y esta tendría que ser, el variador tendría que tener una corriente mayor a la suma de estas tres corrientes de este motor. Pero también hay que tomar un punto muy importante, que muchas veces no lo consideramos, es lo que es la distancia entre variador y motor. En este caso ustedes pueden decir, bueno, es que mi variador y motor son 40 metros, pero si estás teniendo un sistema de tres motores, hay que hacer la suma de los tres. En este caso tendría que ser 40 multiplicado por los tres, si son 40 metros los tres, tendríamos una suma de 120 metros, lo cual ya requeriríamos colocar aguas abajo del variador, pues mínimo una reactancia. Bueno, si nuestro equipo es variador B, motor B, pues tendríamos que colocar al menos una reactancia para tener o estar dentro del rango de los 133 metros. Y también algo importante, una vez que aplicamos el control lo que es el arranque multimotor, eh, ya no podríamos colocar un control vectorial, ya que en el control vectorial el variador hace una comunicación donde calcula la resistencia y toda la parte estatórica, lo que es del motor, lo cual tendríamos la limitante de trabajar solamente con control escalar. Y bueno, en resumen, ¿no? Resumen, ¿qué es lo que debemos de considerar para el dimensionamiento de un variador de frecuencia? Primeramente, la alimentación en volts, si va a ser 220, 440, de ahí partimos. Después tendremos que definir el número de fases de alimentación, si el sistema va a ser monofásico o si es trifásico. La corriente del motor, esto es también muy, muy importante, ya que en muchas ocasiones, a veces el cotizar o el pedir o seleccionar un variador por los HPs, en ocasiones presentamos algunos problemas. ¿Por qué?
No es lo mismo tener un motor de 4 polos estándar a tener una bomba sumergible. Si ustedes calculan o revisan los datos de placa de cada motor y teniendo uno de 10, 20 HP, ustedes van a darse cuenta que la corriente de la bomba sumergible es mayor que la del motor de 4 polos estándar. Entonces, recomiendo siempre trabajar con los amperes, ya que el variador siempre debe de estar por encima, o los amperes del variador deben ser por encima del motor. Y también es importante verificar si el cliente usará el factor de servicio del motor. Si es que este lo va a estar usando, hay que definir el tipo de carga, y al definir el tipo de carga, si va a ser variable o constante, nos ayudará a definir el tipo de control del variador, y así vamos a ir seleccionando hacia qué variador podemos seleccionar o especificar de acuerdo al tipo de carga. La precisión de la aplicación, necesitamos saber este tipo de precisión para saber si requeriríamos del encoder o no se va a requerir de este encoder. La distancia en metros, de acuerdo a lo que ya vimos, saber si debemos de colocar un reactor, no lo necesitamos, o si tendremos que colocar un filtro de BTT. Lo que es la altitud en metros, la temperatura en donde va a estar ubicado el variador, el tipo de sobrecarga, si va a ser normal duty o heavy duty, y el grado de protección, si se requiere un variador con un grado de protección IP66 o si realmente ustedes lo van a colocar dentro de algún tablero y normalmente necesitamos un grado IP21, ¿no? O sea, el estándar. Entonces, todos estos datos hay que solicitar para poder seleccionar de una manera adecuada. Y bueno, BEG también pone a su disposición una app. Esta la pueden ustedes descargar a través de Android, a través de iOS. ¿Y cuál es la app? ¿No? Es BSD. Es una aplicación que nos sirve para la selección de variadores de frecuencia. ¿Qué es lo que nos va a solicitar? De hecho, esta es la presentación o cómo lo ven ustedes en su celular. Y primeramente nos va a pedir lo que es corriente nominal del motor, lo que les comentaba, si vamos a utilizar lo que es el factor de servicio, si vamos a utilizar en este caso, aquí haciendo el ejemplo, yo indiqué que sí vamos a utilizar factor de servicio de 1.2. Vamos a definir el tipo de sobrecarga, si la sobrecarga va a ser normal duty, heavy duty, y en este caso seleccionamos normal duty, la tensión nominal de alimentación del variador, de 380 a 480. Las fases de alimentación, el sistema estamos definiendo que va a ser sistema y automáticamente el programa nos da los 3 tipos de variadores que entran dentro de esta clasificación de los datos ya agregados. Y bueno, yo seleccioné CFW11. Una vez que selecciono CFW11, nos sigue preguntando más datos sobre el mismo variador, si va a ser con grado de protección estándar, si vamos a requerir un tipo de frenado rheostático. Este frenado rheostático es para saber si vamos a colocarle lo que es el IGBT de frenado. ¿Y a qué me refiero con el frenado rheostático? Es para cuando ustedes tienen aplicaciones donde el paro es muy brusco, donde requieren parar en tiempos muy cortos, debido a que el paro es muy corto, generas una inercia. Al generar una inercia, el motor se transforma en ese momento en una especie de generador, regresa esta energía a través del bus de corriente continua y empieza a ocasionar alarmas hacia el variador o inclusive dañarlo. ¿Cómo lo protegemos? Pues colocando una resistencia de frenado, que toda esta energía que se regresa es disipada en calor a través de esta resistencia de frenado. Entonces, ese es otro dato importante que hay que considerar. El filtro de supresor RFI, si lo vamos a agregar, la parada de seguridad, si requerimos lo que es la parte del Safe Torque Off, y lo que es la alimentación externa, si requerimos una alimentación externa a un módulo, en este caso indico que no, y finalmente en la aplicación nos arroja ya un código inteligente, en este caso nos está indicando que requeriría un CFW11 de 142 amperes, T4, que significa que está en 440, y los opcionales, ¿no? Con el frenado o lo que es DB, que es Dynamic Brake, que es el frenado dinámico.
Con esta información, ustedes todavía pueden, supongamos si hubo alguna alteración, aquí colocar el resumen de todo lo que agregamos, podemos alterar si nosotros queremos modificar algo más, y también nos arroja los accesorios, ¿no? Ustedes pueden darle en la sección de accesorios y nos va a arrojar todos los accesorios que están disponibles, perdón, que están disponibles dentro del equipo, en este caso CFW11, tenemos los slots 1, 2 y 3 de PLC o los slots de expansión de entradas y salidas, de ahí vienen indicados. Y algo importante, eh, nosotros tendríamos que proteger al variador, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos en la parte de protecciones, ya nos indica cuál es el fusible ultrarrápido que requiere el equipo. En este caso es un FNH1 250K. Ese es el fusible ultrarrápido que requeriríamos para proteger este variador. También nos agrega la seccionadora. Esta seccionadora es un equipo que nos permite tener acceso a los fusibles de una manera segura, ya que una vez que nosotros abrimos la seccionadora, los fusibles se quedan del lado de la tapa y el equipo hace o tiene dentro una cámara de extinción de arco para tener esa protección segura hacia el usuario que interactúa con los fusibles o que quiere realizar el cambio de fusibles, ¿no? Y finalmente nos agrega el interruptor principal. En este ejemplo tenemos lo que es el DW160B de 150 amperes. Y bueno, realmente el software o la aplicación nos entrega todo lo que requerimos para la selección tanto del variador como de las protecciones del variador. Y otra app importante que va ligada o va de la mano con la selección de variadores, pues es Web Tutorial Code, que esta aplicación nos va a permitir tener en el celular, vamos, el código de errores de todos los variadores y de todos los arrancadores suaves. ¿Cómo funciona? Perdón. ¿Cómo funciona? Nosotros seleccionamos aquí, dice selección de producto, y una vez que le das selección de producto te aparece todos los equipos. Yo para el ejemplo seleccioné un CFW500. Una vez que tenemos el CFW500 nos arroja cuáles son las fallas o todas las fallas que vienen para este equipo. En este caso yo seleccioné F0072, que es una sobrecarga en el motor, te indica qué es. Y una vez que seleccionas, te da una descripción completa de la falla y del código, ¿no? Te dice que está seleccionando CFW500, el código de error es F0072, te indica la falla de la alarma con el nombre, que sería una sobrecarga en el motor, nos da una descripción de la falla, es una falla de sobrecarga en el motor aproximadamente de 60 segundos, de 1.5 veces la corriente nominal, y las posibles causas, ¿no? Aquí ya nos dice que el ajuste del parámetro P156, P157 y P158 son muy bajos en relación a la corriente de operación del motor, o una segunda falla o una segunda causa posible es que la carga del eje del motor es muy alta. Así vienen todas las fallas, vienen definidas, vienen unas descripciones y vienen las posibles causas. En las causas nosotros podemos ir descartando de una manera muy rápida, y la ventaja es que no necesitamos de tener todos los manuales ahí, simplemente con que carguemos. Normalmente cuando estás en campo pues no traes todos los manuales, simplemente con el celular lo abres y verificas en campo las fallas que se puedan estar presentando para los diferentes equipos. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. No sé si tengan dudas, comentarios. Voy a revisar el chat. Si quieren poner sus dudas en el chat o abrir el micrófono. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Perdón, no escuché. ¿El nombre de qué? El nombre de la aplicación donde te aparecen las fallas de los... Ok. Se llama Tutorial Code. Regreso. Aquí está. Está abierto el micrófono.
Buenos días. Disculpa, para preguntarte, en la primera tabla, como para seleccionar el variador, no me quedó claro, cómo se elige o cómo se selecciona. Eh, ¿Qué tabla? A ver, permíteme un momento. Mira, realmente para seleccionar el variador hay que considerar todo esto. O sea, cuando tú tienes una aplicación o alguien te está solicitando un variador, las preguntas principales serían, bueno, ¿cuál es tu voltaje? Si va a ser la alimentación monofásica, trifásica, el tipo de aplicación, ya que de acuerdo al tipo de aplicación definimos el tipo de control, la distancia entre motor y variador para definir si vamos a requerir lo que habíamos hablado de un filtro o no. El tipo de parada, si es una parada con alta inercia, para definir si vamos a colocar una resistencia de frenado. La precisión, si la aplicación requiere mucha precisión, pues para definir si requieres colocarle un encoder al variador, al motor. Y lo que es la altitud y la temperatura. Esos son los datos principales para tener una selección correcta del variador. Ok, No sé si gracias. no sé, me expliqué o tienes otra duda. No, sí, sí me quedó ya más claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Pues creo que ya no hay más dudas. De todos modos, ahí dejo mis datos por si tienen alguna duda. Ahí está mi correo, por si quieren mandar algún correo con alguna duda en específico. O inclusive marcar, ¿no? No hay ningún problema. Creo que Oscar Cervantes tiene una duda. También Vicente. Por Hola, favor, Oscar, buenas, ¿puedes abrir tu micrófono? hola, buenos días. El software para seleccionar variador se llama BSD, ¿verdad? Sí, BSD. Así Ok, es. nada más era eso, gracias. Buen día. De acuerdo. ¿Quién más tenía una duda, Vicente? De forma general, ¿puedes platicarnos cuál es la diferencia entre un variador de velocidad y un servodrive? Sí, mira, realmente el variador de frecuencia nos va a permitir, pues sí, tener controles con precisión, pero realmente el servo es el que nos va a permitir tener una precisión muy, muy exacta para aplicaciones muy específicas, ¿no? Ahí necesitamos manejar lo que es el servomotor, controlar lo que es el torque del mismo motor, y ahí hay una comunicación que es a través de Resolver, que es una comunicación todavía mucho más precisa que la que puede tener un variador. Sí, esa parte me queda clara. Tengo un poco de duda respecto al tipo de corriente o al tipo de onda sinusoidal que inyecta cada uno de los dos. La pregunta Oh, es ¿podríamos nosotros, no, entendiendo no tener la misma precisión, pero podríamos nosotros arrancar y parar un servomotor sin lazo cerrado, solamente arrancarlo y pararlo con un drive, o es preciso utilizar un servodrive? es preciso utilizar un servodrive por el tipo de control. De hecho, tú te has percatado que normalmente cuando solicitas una cotización por un servodrive o un servomotor y quieres cambiarlo de marca, siempre van casados de la mano, ¿no? O sea, siempre va de la misma marca el servodrive y el servomotor. O sea, no podemos utilizar un variador de frecuencia para tener el control del servomotor. De acuerdo, están hermanados. Sí, así es.
De hecho, algo que también los cierra, si tú que los has podido observar, es la parte del control del cableado, ¿no? O sea, el servomotor utiliza un cable que normalmente lo conocemos como resolver y ya trae una comunicación o una conexión muy específica. Sí, esa parte la comprendo, la hemos trabajado. Sí. Pero como mencionas también que el drive en modo vectorial con tipo sensor podría hacer esta manipulación, de ahí me surgió la duda. En este caso, ¿qué ocuparías para hacer el lazo cerrado? ¿Igual un resolver? Sí, ahí lo que ocupamos es el encoder. O sea, para hacer un lazo cerrado con alta precisión, necesitaríamos el variador con el encoder. De acuerdo. ¿Y puede proporcionar también el motor y el encoder? Mira, el motor sí lo puede proporcionar, el encoder, no recuerdo si la división de motores puede proporcionar ya el encoder. De hecho, eso déjame lo reviso y te confirmo. Sí, te mando un correo, porque Sí, son preguntas que de repente en campo pues sí surgen por parte de los clientes. Y como les mencionas, este tipo de control y hay gente que sabe bastante de esto, te agarra en la movida, ¿no? sí, sin problema. Mándame un correo, ahí están mis datos y yo te confirmo todo eso. De acuerdo, ingeniero, gracias. De nada. Pues bueno, creo que serían todas las preguntas. Por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, no sé, Brenda, ¿vas a agregar algo más? Pues solo que el día de hoy por la tarde o el próximo martes les haremos llegar esta presentación y una pequeña encuesta para que nos ayuden ahí a contestarla. Son unas preguntas muy sencillas para poder definir los próximos temas de los webinars. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nada, hasta luego. Ya. Gracias, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ah, Muchas gracias. de nada, hasta luego. Gracias.